Historia de la psiquiatría en México. México se adelantó a todos los demás países del continente americano en la atención hospitalaria de los enfermos mentales. En 1566, Fray Bernardino Álvarez fundó el Hospital de San Hipólito, primero en su género dedicado al cuidado de tales enfermos en las Américas. No obstante, la obra de este ilustre precursor realmente no incide en el panorama general. Los enfermos mentales eran con frecuencia abandonados por sus familias, deambulaban por las calles mal alimentados y en el mejor de los casos eran guardados en espacios improvisados al amparo de algún personaje o agrupación caritativa. En 1910, unos meses antes de que estallara la Revolución Mexicana, el presidente Porfirio Díaz inauguró en los terrenos de la Hacienda La Castañeda, en el sur de la Ciudad de México, el Manicomio General. Justo es decir que su edificio estuvo a la altura de las preferencias arquitectónicas de la época, y lo mismo puede decirse de los criterios médicos y administrativos que lo rigieron. La Castañeda fue la cuna de la psiquiatría pública mexicana, y aun cuando se carecía de conocimientos y de recursos terapéuticos efectivos, la atención que allí se prestaba no era necesariamente inferior a la que se ofrecía en otros países. Los limitados conocimientos y recursos terapéuticos efectivos hasta bien entrado el siglo XX contribuyeron al desarrollo de temores y prejuicios de la sociedad en general hacia las enfermedades mentales. Lo lamentable es que en algunos sectores tales prejuicios aún persisten. Ciertamente hubo algunos avances en la nosología psiquiátrica, sobre todo en la diferenciación de la esquizofrenia y la enfermedad maníaco-depresiva, en el estudio de la histeria, de los trastornos depresivos y de la ansiedad, pero la terapéutica seguía siendo muy limitada. A principio de la década de los años 30 ocurrieron desarrollos que ampliaron significativamente el tratamiento de algunos trastornos mentales severos. Por un lado, Haeckel en Viena introdujo el uso de la insulina para producir estados comatosos en el tratamiento de las psicosis esquizofrénicas, y por el otro, von Meduna en Budapest desarrolló la inducción a crisis convulsivas con metrazol con propósitos similares. Un poco después, Cerretti y Vine en Roma desarrollaron el electroshock y Moniz en Lisboa realizó la primera lobotomía frontal, lo cual abrió el camino a la psicocirugía. En nuestro país, como consecuencia de la Guerra Civil Española y como parte de ese injerto formidable de talento que nos llegó, personificado en miles de desterrados, algunos distinguidos neurólogos y psiquiatras encontraron en México terreno fértil para continuar su desarrollo profesional. Gonzalo Lafora, López Albao y Federico del Roncal, cada uno de ellos ya con prestigio, perfeccionaron en nuestro medio sus habilidades clínicas. Un eminente neuropatólogo español que llegó a México en 1940 fue Dionisio Nieto, quien desarrolló buena parte de sus trabajos en el hoy Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sobresalió en el campo de la psiquiatría biológica y también trabajó en el área clínica en el Manicomio de la Castañeda. Algunos de sus principales alumnos fueron Agustín Caso y Augusto Fernández Guardiola. Entre 1933 y 1952, el escenario académico de la psiquiatría mexicana estuvo representado por un selecto grupo de médicos que sobresalieron por sus aportaciones y dedicaron a los enfermos con trastornos mentales y neurológicos, entre los que destacaron Manuel Guevara, Samuel Ramírez, Leopoldo Salazar, Guillermo Dávila, Martín Ramos Contreras, Raúl González, Edmundo Buenatello, Alfonso Milán y Mario Fuentes Delgado. Fueron ellos quienes realmente desarrollaron la asistencia médica de los enfermos mentales, tanto a nivel privado como en instituciones públicas. En 1946,
González Enríquez fundó la primera unidad de psiquiatría del Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, sembraron vocaciones y cultivaron la enseñanza. Sobresalió en la docencia Samuel Ramírez Moreno, quien fuera también el primer director de salud mental en la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y quien siempre estuvo al tanto de los avances de la psiquiatría tanto de Europa como de los Estados Unidos. Fundó un hospital psiquiátrico privado con adiestramiento clínico para los médicos interesados en la especialidad y estimuló a sus discípulos a contemplar sus estudios en el extranjero. Fue secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1952, siendo Raúl Fournier Villada director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y un promotor de la medicina psicológica, se separaron los programas de enseñanza de la neurología y la psiquiatría, convirtiéndose cada una en disciplinas independientes. Fue en esta época que se estableció el primer curso formal de adiestramiento de psiquiatría con reconocimiento de la Escuela de Graduados de la UNAM. En 1955, a iniciativa de Alfonso Milán, se creó en la propia facultad el Departamento de Psicología Médica, Psiquiatría y Salud Mental como parte de una reforma tendiente a orientar la enseñanza de la medicina con un sentido psicológico y humanístico. En el plan de estudios se incluyeron las materias de Psicología Médica y Medicina Humanística, que posteriormente cambiaron a Psicología Médica 1 y Psicología Médica 2, y que actualmente se denominan respectivamente Introducción a la Salud Mental y Medicina Psicológica. En esa misma década se desarrollaron los primeros tratamientos farmacológicos mucho más eficaces para las principales patologías mentales, la esquizofrenia, la depresión, los trastornos de ansiedad, entre otros. La psicofarmacología cambió radicalmente el pronóstico de muchos enfermos psiquiátricos y mejoraron las posibilidades de reintegrarlos nuevamente a la sociedad y a sus familias. Entre 1960 y 70, la Secretaría de Salubridad y Asistencia estableció una red de 11 hospitales, 9 de ellos hospitales granjas, en sustitución del ya obsoleto y sobrepoblado Manicomio General. Las nuevas instalaciones representaron un avance que, sin embargo, no logró consolidarse por falta de recursos técnicos y económicos. No obstante, destacan el Hospital Fray Bernardino Álvarez y el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, que tuvieron y mantienen una función importante tanto para la enseñanza como para fines asistenciales. En los años subsecuentes adquirió mayor relevancia la corriente que puso énfasis en el estudio de los enfermos mentales en su contexto social. Es decir, la atención a los enfermos incorporó a la familia, al grupo social, a la comunidad. Entre quienes hicieron aportaciones significativas desde esta perspectiva conviene recordar a Guillermo Calderón, a Héctor Tovar y a Carlos Puchú, entre otros. En 1970, Ramón de la Fuente Muñiz, considerado el fundador de la psiquiatría moderna en México, creó el primer servicio abierto de psiquiatría en un hospital general, el Hospital Español de México. Este sigue vigente y se mantiene como uno de los principales centros de adiestramiento en psiquiatría dentro del contexto de la medicina hospitalaria. Como profesor titular del curso de posgrado en psiquiatría de la Facultad de Medicina de la UNAM, el maestro de la Fuente formó a un gran número de psiquiatras que hoy ejercen su especialidad en toda la República Mexicana y en otros países de Centro y Sudamérica. Fue el primer presidente del Congreso Mundial de Psiquiatría que se celebró en México en 1971 y creó en 1972 el Centro Universitario de Salud Mental, sede del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Antes había fundado en 1966 la Asociación Psiquiátrica Mexicana y unos años después el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Profesor emérito y doctor honoris causa por la universidad, fue el autor de libros clásicos entre los que sobresale Psicología Médica, reeditado y reimpreso decenas de veces por el Fondo de Cultura Económica. Dicha obra ha sido un texto irreemplazable durante décadas en las escuelas de medicina de México y otros países, y contribuyó al reconocimiento cabal de la psiquiatría como rama de la medicina en nuestro país. En 1979 fundó el Instituto Mexicano de Psiquiatría, ahora Instituto Nacional de Psiquiatría, que lleva su nombre, y creó la revista Salud Mental, órgano oficial del instituto acreditada y reconocida internacionalmente después de 37 años de publicarse en forma ininterrumpida.